En esa primera ráfagas murieron ya 2 personas, 2 trabajadoras de ahí ya fallecieron. Que es que yo desarmado y descalzo y en bañador, pues frente a 5 terroristas poco podía hacer, ¿no? Y ya nos vio, apuntó su arma y fue cuando yo me levanté y fue un duelo cara a cara. Has hablado de ETA. Cuerpos desmembrados, quemados, vehículos destrozados. Casi derruida. Así ha quedado la casa cuartel de la Guardia Civil de Legutiano. Mi padre en esos momentos es militar en activo. Él se iba de casa 5 minutos, 10 antes que yo me levantara de la cama. Esa palpitación, ¿no? Esa aceleración del corazón, esa sudoración en la cama pensando en no escuchar esa explosión. ¿Y qué pasó en Somalia? Nos vimos abocados a una misión de entrenamiento en una zona no segura. Todas las noches yo me acostaba dudando si el día siguiente iba a ser el último de mi vida. Que hablas de que salvar a un niño es salvar a la humanidad. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Miguel Ángel Franco, él es teniente coronel del Ejército y además, tenemos muchísima suerte porque Miguel Ángel es un héroe vivo militar de España. Es muy fuerte esto de ser un héroe vivo militar, que lo he leído en varios sitios, el héroe de Mali, el héroe del bañador rojo. ¿Qué es para ti esta condecoración? Bueno, es un reconocimiento a una acción, ¿no?, puntual, en la que logré salvar mi vida y lo que es más importante, ser moneda de cambio y salvar la vida de otros, que es lo más bonito que puede hacer un ser humano. Y en mi caso, pues un militar es la consagración de una carrera, ¿no?, al final. Si quieres vamos al inicio y preguntarte cómo fue tu infancia, por qué decides meterte en el ejército y qué valores te inculcaron tus padres ya desde pequeño. Pues muchas veces me he preguntado, ¿no?, o me lo han preguntado, decir, bueno, ¿cuándo decidiste ser militar? Es difícil, ¿no?, de poner un punto y decir, me levanto por la mañana y quiero ser militar. Yo creo que es un proceso de crecimiento en un entorno pues que era, sí es verdad que tenía influencia militar. Lo que veía me gustaba, los valores que defendía o que promulgaba o que digamos que se mamaban, como se dice, ¿no?, en casa, pues eran con los que yo me sentía a gusto. Al fin y al cabo, yo idealicé mi figura como la de un militar. Luego tenía siempre esa inquietud de hacer cosas por los demás o incluso eran los tiempos de ETA, los más cruentos de la banda terrorista. Entonces, bueno, yo siempre pensé en esa imaginación heroica de poder hacer algo, ¿no? Eran épocas en las que los que sufrimos aquello en la infancia, pues era como una sensación de impotencia, de no poder hacer nada, de que estaban masacrando a nuestros seres queridos, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, militares, a políticos, periodistas, en fin. Y yo veía que no podía hacer nada. Entonces siempre dije, bueno, yo tengo que ser parte de la solución de esto. Y bueno, yo creo que cuando pude decidir y llegó el momento de decidir qué camino iba a emprender, pues hice esta oposición. Entonces era un concurso de oposición, bastante duro además, porque había mucha competencia. Yo no fui muy buen estudiante, pero sí que era bastante tozudo. No soy maño, pero digamos que soy maño activo, ¿no? Y esa tozudez de decir, pues lo voy a conseguir. Y al final, a base de esfuerzo, me costó 3 años, pero entré en la Academia General Militar. ¿Y esa tozudez es uno de los valores? Bueno, pues es una de las cualidades, ¿no?, o rasgos, porque al final la diferencia entre un rasgo, virtud, cualidad, nunca está claro, ¿no? Es un poco difuso. Yo en el libro pues he identificado hasta 103 cualidades, rasgos que construyen mi personalidad, ¿no? Lo he visto y le he hecho una fotografía, sí, y luego me lo pasaré tal porque me parece espectacular. El cuadro. Y bueno, cada uno puede leerlo y verse un poco, decir, bueno, ¿y cómo voy de esto, no? ¿Qué digo yo? Pues de los 103 habrá algunos que los posees de manera casi innata porque has crecido con ellos y ni te has dado cuenta. Otros son a base de trabajo, de esfuerzo, de experiencia, en fin,
de trabajarlos. Hay cosas que hay que trabajarlas, ¿no? Pues bueno, esto de la tozudez probablemente sea pues el empeño de eso, decir, lo voy a conseguir, esa voluntad de vencer, de decir, lo voy a conseguir. Pero ¿y qué valores te inculcaron tus padres? Pues bueno, en casa mi padre tuvo una influencia sobre todo en la integridad, por ejemplo. Es una persona íntegra que hacía lo que prometía, que bueno, en exceso prudente también. La prudencia era una de sus cualidades mayores. Yo era muy inquieto, muy aventurero, pues como he dicho, me costaba sentarme en la silla, ¿no? A hincar los codos. Y mi padre siempre era, mira, céntrate, tienes que aprovechar este momento, tienes las condiciones para aprovechar el momento, estudia, que esto al final eran 3 años, además tenía edad límite de los 21. Y que esto pasa y luego pues no vas a poder alcanzar tu sueño. Y bueno, era pues esa rebeldía que tiene el joven, ¿no? de no darse cuenta, ¿eh? Y él sí es verdad que me centró, ¿no? Me centró en eso. Y luego pues otros valores que yo he visto pues en mi madre también, pues su fortaleza mental. Pronto tuvimos la desgracia de que una de mis hermanas nació con problemas y tiene una discapacidad. Entonces, bueno, pues como ella se sobrepuso a eso y ha estado durante 36 años pues trabajando para darle las mejores condiciones, pues eso, son muchas cosas que al final no solo la familia, también la tribu, que es lo que digo la tribu entera, ¿no? Que al final pues son tus amistades, tus conocidos, la gente que está alrededor tuyo, ¿no? Que es pues lo que ves en televisión, lo que lees, en fin, la literatura a la que tienes acceso, el colegio, en fin, los profesores, todos los que pueden ser de alguna manera un ejemplo para ti. ¿Y la discapacidad de tu hermana te ha ayudado, crees, en el camino como militar? Por supuesto, sí. Sobre todo empatizar, ¿no? Empatizar con todos aquellos que tienen un problema grave, ¿no? Yo siempre digo que no hay problemas graves ni no graves, porque al final todo es digamos, la importancia que tú le das a tu problema. Yo por eso hay que ser muy solidario con la gente que a lo mejor dice, bueno, ¿y este por qué se queja de eso? O esta por qué se queja de eso. Es una chorrada, ¿no? Claro, para ella o para él es su mayor batalla, ¿no? A lo mejor es lo más heavy a lo que se han enfrentado en su vida. O sea, siempre hay que tener esa empatía de decir, bueno, para esa persona eso es lo más importante, ¿no? Para mí está claro que, pues por las vivencias que me ha tocado, ¿no? Pues todos aquellos que tienen una merma en sus capacidades, pues para mí tienen pues todo mi cariño, ¿no? Mi aprecio, y sobre todo los cuidadores, ¿no? Porque al final el mundo que rodea al discapacitado, que muchas veces no es consciente ni tan siquiera de su sufrimiento, pero aquellos que le ayudan son igual moneda de cambio. O sea, es algo, a mí se me cae la baba, ¿no? Con los cuidadores y las cuidadoras de mi hermana, pues porque nos dan la vida, ¿no? Están cuidando a tu ser querido. Y bueno, sensibilidad también con los recursos puestos a disposición de toda esta, vamos a decir, este mundo de la discapacidad. Porque realmente hay veces que están dejados de la mano de Dios, ¿no? Al final, a su suerte. Y yo creo que hay que estar ahí, ¿no? Y apoyar a esas, digamos, esos presupuestos que no llegan, esas en fin, sensibilidad que hay que... Sí, luego iremos a la ayuda humanitaria, porque hay una parte del libro que me gusta mucho, que hablas de que salvar a un niño es salvar a la humanidad. Entonces, antes de ir a ello, si te parece, seguimos con el camino. Has hablado de ETA, no sé si... O sea, ¿de qué manera te impactó para hacerte militar? Y luego también ya iremos, ¿no?, a cómo fue esa academia, si es duro, si es tal, pero antes a ETA. Pues ETA la sufrimos en un momento, como te he dicho antes, de vulnerabilidad emocional, ¿no? Porque al final eres un adolescente y no estás preparado para ver lo que veías, porque al final veíamos prácticamente sin filtros. En los noticieros pues veías pues cuerpos desmembrados, quemados, vehículos destrozados, y la amenaza estaba ahí. Mi padre en esos momentos es militar en activo, de alta graduación, ¿no? Entonces, bueno, pues era un objetivo de ETA.
yo me acuerdo que somatizaba, ¿no? Él se iba de casa 5 minutos, 10 antes que yo me levantara de la cama. Y esa palpitación, ¿no? Esa aceleración del corazón, esa sudoración en la cama, pensando en no escuchar esa explosión. Y ya pasaban esos 5 o 10 minutos y ya volvías a la calma, recuperabas tu normalidad, ¿eh? Y ya te ibas al instituto, ¿no? Eso al final pues hace mella en una sensibilidad especial contra el terrorismo en general y todo aquel que quiere usar la violencia para imponer sus ideas frente a otro, ¿no? Que es al final es un poco la falta de justicia, ¿no? Uh-huh. Y luego pues ya fue el primer día, imagino, de academia militar. No sé si podrías contarme cómo fue ese primer día. Ya te imagino pues llegando con la mochila o con lo que fuese a Zaragoza, creo. Sí. Y cómo es en esos primeros momentos, cómo es para alguien que nos esté escuchando y que diga quizá yo de mayor quiero ser militar, ¿qué le espera? Bueno, pues la alegría primera es recibir la carta, ¿no? De que has entrado. Ahí ese fue como... No voy a decir que te toque la lotería porque me lo había trabajado, ¿no? Pero sí es verdad que hay un factor suerte, ¿no? También, que cayeran las preguntas, que yo pudiera responderlas y que yo accediera. Pues ese día fue de absoluta ilusión, ¿no? Porque te enfrentas a algo que has estado soñando toda la vida. Te quieres poner el uniforme, quieres verte vestido. Yo me había vestido, ¿no? De uniforme. Al que le gusta el rollo, pues siempre acaba comprándose cosas, ¿no? De paramilitar. Y entonces es un día también de incertidumbre, porque al final tienes que conocer, tienes que encajar con compañeros, es una nueva vida, ¿no? A la que te enfrentas. Pero es fácil porque todos los que te rodean están en la misma onda, ¿no? Entonces, te enfrentas en principio a tus primeros jefes, las órdenes, ¿no? El recibir órdenes, el cumplirlas, el querer hacerlo bien, cierto sentido de la responsabilidad, porque al final, al ser yo hijo de militar, pues parece ser que se espera de ti que des un plus, ¿no? De cumplimiento estricto de las normas, etcétera. Pero bueno, poco a poco todo eso te va llevando a la realidad. Esa mentalidad quijotesca o caballeresca que yo tengo, pues también te va a poner en su sitio que somos humanos, que es un grupo de jóvenes que desean vivir cosas y que no todo es tan caballeroso y tan pulcro, ¿no? Y entonces, pues mi promoción, que nos llevamos muy bien y hay mucho pirata, que digo yo, hay mucho canalla, pero bueno, que no hay que idealizar tampoco la figura del militar como una persona que también hay que ver las luces y las sombras del ser humano. Y que bueno, que fue muy duro físicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque yo no era una persona fuerte físicamente. De hecho, mi niñez, yo tenía muchos complejos de delgadez. A mí me llamaban palo, ¿no? Que lo digo ahí en el libro. Me llamaban palo y eso me creaba cierto desasosiego, ¿no? Porque al final... no voy a decir que fuera bullying porque tampoco me llegó a afectar, pero sí es verdad que me afectaba en el sentido de que pues, me daba vergüenza quitarme la camiseta y bueno, esa extrema delgadez, ese nerviosismo que siempre he tenido no ayudó en estos periodos iniciales, ¿no? Que al final entras en un periodo inicial de instrucción dura con mucha actividad física, sin parar, sin apenas tiempo de comer. Como anécdota, pues la primera aprendes a comer rápido, porque realmente la primera vez que fuimos al comedor prácticamente habíamos empezado el primer plato y alguien gritó en pie, tal. Los instructores supongo que estaría medido, claro, estaría pensado. O llegamos tarde y la siguiente actividad empezaba muy pronto, pero se quedó toda la comida ahí en las bandejas y dijiste, aprendes a base de palos, ¿no? Al final dices, bueno, pues la próxima vez este plato me lo como en 2 minutos, ¿no? Porque no sé si voy a tener el tiempo que tenía en mi casa. Y como esto todo, ¿no? Es un proceso de adaptación exponencial, pues horarios, rigideces, ¿no? De hacerte la cama perfectamente hecha, pues cosas que a lo mejor tú no caías en casa, pues ahora cobran un significado máximo porque es como aprender que en la disciplina está el sentido de unión
y de cohesión de las Fuerzas Armadas que las hacen eficaces. ¿Y cuál fue el momento más duro que viviste ahí? Porque imagino que quizá había marchas militares de no sé cuántos kilómetros en donde fuese, no sé si en un río, si en un descampado con mochila, no lo sé. O quizá eran otras cosas o compañeros que no sé qué. Entonces, ¿cuáles fueron los momentos más Había duros? muchos frentes de batalla allí. Uno que apuntas está claro que el exceso de peso a mí me afectaba mucho porque, claro, al final, si me tocaba llevar la radio, en fin, se rotaban los puestos, ¿no? Pero yo recuerdo ascensiones a los Ibones en el Pirineo con peso que prácticamente estabas al borde de la extenuación, ¿no? Y pues parece mentira, pero a lo mejor lo más duro fue la electrónica, ¿eh? Que se me atragantó en segundo curso y fíjate que hay veces que los obstáculos físicos, ¿no? Son más fácilmente salvables que los retos académicos. Y me costó sacar aquello adelante y de hecho me supuso salir de alférez un mes más tarde que los demás, ¿no? Porque fui a septiembre con esa asignatura y se me atragantó. Probablemente sea una de las cosas que recuerdo más duras. Y has hablado de, un poco de autoconfianza, de complejos. ¿Cómo hiciste para construir una mentalidad militar? O sea, ¿cómo conseguir una mentalidad militar? Pues principalmente sobreponiéndote a esas cosas. Porque yo al final, lo que te digo, salía una ampolla, pues al final hace años no había tantas cosas de compit, tal, no sé qué, de elementos y tal. Pero sí es verdad pues que con compañerismo, con ayuda entre nosotros, pues ayudándonos unos a otros, pues te vendabas, te ponías las tiritas que hiciera falta y salías adelante. O sea, en mi mentalidad nunca estuvo darte de baja o decir que no podía. Al final, como digo yo, no son los años, sino los daños los que te hacen crecer, ¿no? Y realmente el sobreponerte a las cosas es lo que te va haciendo fuerza. Yo la fortaleza la he ido trabajando, ¿no? durante mi carrera militar, ¿no? Sobre todo, pues bueno, principalmente el enfrentamiento a tu primera acción de fuego, ¿no? Porque al final es el momento en el que todos hemos soñado, ¿no? Que te va persiguiendo alguien y habréis tenido ese sueño recurrente de que no te van las piernas. Y dices, pero es que no puedo correr. Yo sé correr, corro mucho, pero me sigue un enemigo y no puedo. Pues bueno, ese miedo está ahí, ¿no? Es decir, me bloquearé, no me bloquearé. Sabré poner en la realidad, en un enfrentamiento real, todos esos años de formación y de ensayo y de luchar contra un enemigo ficticio. Y cuando ocurrió, que ocurrió pronto, porque ocurrió siendo yo teniente en Bosnia, me enfrenté a mi primera acción de combate, ante un enemigo real, armado, y tuve que abrir fuego. Entonces, eso fue la constatación también de decir, bueno, pues es como el espaldarazo, ¿no? Es decir, de acuerdo, valgo, me siento cómodo en lo incómodo y soy capaz de reaccionar, no me quedo bloqueado. Y doy órdenes oportunas y sé liderar a mi gente hacia la victoria, ¿no? En ese momento era una victoria limitada porque fue un hecho puntual, pero bueno, salió bien y eso me dio mucha confianza. Hablemos de ello si quieres, de por qué decides cuando sales de la academia. Creo que fuiste a Valladolid por eso, 2 años. En Valladolid cursé, digamos, los años de la especialidad, vale. Porque en el ejército entonces hacíamos 3 años comunes y elegíamos especialidad. Yo elegí caballería y la Academia de Caballería está en Valladolid. Entonces cursé allí 2 años. ¿Y luego decidiste misiones internacionales o te mandaron allí? Bueno, las misiones de paz que se les llamaba antes, pues, misiones hay de muchos tipos, ¿no? Están misiones de interposición, misiones de estabilización, bueno, hay un espectro, ¿no? de formas en las que intervenir en conflictos. Entonces, mi unidad, que yo pertenecía a una unidad de caballería, había sido desplegada en una fuerza de estabilización de la OTAN en Bosnia-Herzegovina, en Mostar. Y bueno, fue avatares del destino, un teniente fue repatriado prácticamente al iniciar la misión y entonces me dieron a mí la oportunidad de sustituirle. ¿Y aceptaste? Claro,
para mí fue también una suerte, ¿no? Porque normalmente un teniente recién salido no suelen contar con él para participar. Normalmente le dejan que se ruede 1 o 2 años antes de emprender algo tan, ¿no? O algo demandante. Entonces, bueno, aquello fue una suerte, porque fue, pues, como te he dicho, hacerme cargo de algo que estaba más o menos por encima de mis posibilidades, y eso siempre me gustó, ¿no? Aceptar ese reto. Entonces lo acepté y fue cuando participé en esa misión. En Bosnia, que no sé si tenías película, bueno, o sea, que tenías quizá la idea de que era como una peliculizado, no quería decir, bueno, no me sale la palabra, no pasa nada. Pero el caso es que yo como civil, pues tengo o pienso que quizá ir a Irak pues era como las películas, vas ahí con un helicóptero, 7:15 de la mañana, Bagdad o lo que sea, y entonces pues ya empieza el conflicto, disparos. ¿Realmente es así como te pensabas que iba a ser y cómo fue esa primera misión? Bueno, las misiones son, como te he dicho, muy diversas, ¿no? Y son de diversa tipología y en diversos escenarios y en diversos momentos. Es decir, no es lo mismo el Afganistán de los primeros que fueron, que realmente tenían que hacer puestos avanzados de observación, cavando trincheras como antiguamente. O sea, muchas veces la guerra te pone en tu sitio y dice, hay mucha tecnología, pero lo básico se sigue haciendo, ¿no? Entonces no es lo mismo, como te he dicho, un Afganistán de los primeros inicios, de desplegar, de recibir fuego, nada más llegar, etcétera, que misiones que son más o menos estabilizadas en el tiempo, como podía ser Líbano, aunque ahora se ha complicado un poco, pero Líbano hubo un periodo en el que estaba estabilizado, ¿no? El enemigo no está en contacto, hay una frontera física potente y lo único que haces es un poco vigilancia de que ninguna de las partes pues se vaya fuera de lo que son las resoluciones, ¿no? De Naciones Unidas. Entonces, bueno, Bosnia en concreto era todo incertidumbre, ¿no? Y es un poco que efectivamente te haces tu película, ¿no? Porque al final estás influenciado por lo que ves, ¿no? Y lo que has vivido en casa y lo que has visto. Y quien no ha visto Black Hawk Derribado, ¿no? O películas de estas. Pues bueno, te puedo decir que Somalia difiere poco de esa película. O sea, la sensación que tú tienes al llegar difiere poco de la película, ¿no? Y Afganistán, pues un poco lo mismo, ¿no? Era un lugar también altamente demandante para un militar, ¿no? Hay otros que no, a lo mejor otros, como Kosovo, pues vas ya a hacer otras cosas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, si quieres primero de Bosnia y vamos misión por misión. Entonces, tú llegas allí y ¿dónde os ponen? ¿Qué os piden que hagáis? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Si ayuda humanitaria o...? Normalmente... Porque ahí también has comentado que fue el primer disparo que hiciste. Sí, aquella era una misión de OTAN, bajo el paraguas de la OTAN, y era, pues había diversas actividades, digamos, tendentes a que las partes en conflicto pues cumplieran, digamos, una serie de normas, ¿no? O no cruzaran ciertas líneas. Había mucho checkpoint, es decir, puestos de control para pues ver que no había movimiento ilícito de armas. Hay patrullaje, pues que al final es dar presencia, que se vea presencia, y eso da seguridad, y la seguridad pues da prosperidad de todo tipo, ¿no? Luego pues había control a lo mejor de las partes, de ejercicios que hacían de las partes en conflicto, pues ver que ejecutaban sus ejercicios de tiro, pero como que lo hacían todo bajo ya una normalidad, ¿no? Pues eso, muchas misiones pues de mucho patrullaje, ¿vale? Y de control de las partes, fundamentalmente. ¿Puedes llegar a aburrirte ahí? Es difícil aburrirte. ¿Por qué? Porque normalmente el jefe, en este caso pues yo era jefe de una sección, lo que haces es ir rotando misiones, es decir, haces una rotación de tal forma que no se entre al tedio, ¿no? Porque al final, como tú has imaginado, pueden ser misiones rutinarias, que la rutina es el peor aliado, ¿no? ante un enemigo, porque el enemigo si te ve una rutina, pues va a utilizar esa debilidad.
Entonces, bueno, pues va rotando. Dices, bueno, pues tú, vigilancia de las máquinas de ingenieros que están reconstruyendo un poblado, pues al día siguiente haces un patrullaje, al otro siguiente pues entras de guardia en la base y así pues vas haciendo un poco de... que todo el mundo haga un poco de todo, ¿no? Y por ejemplo en Somalia, que has comentado que en el libro comentas que Mali es la más conocida o por lo que más te conocen, pero luego Somalia realmente también fue... Somalia, estoy deseando escribir sobre Somalia. ¿Y qué pasó en Somalia? Porque es la misión más complicada de las que he hecho, de las 7 que he hecho. Fue la más peligrosa, sin duda alguna. Era una misión de entrenamiento de la Unión Europea. Yo era el jefe de los entrenadores y a la vez era mentor del jefe del campo de entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando llegué, aquello no era un campo de entrenamiento, aquello era un campo de refugiados, una mezcolanza de... pues allí había familias, había niños, había supuestos terroristas, nadie vestía el uniforme militar, alguno, esporádicamente. En fin, había un ambiente que era imposible hacer entrenamiento allí. Y entonces fue una decisión más bien de política europea, vamos a decir, ¿no? Porque se estaban invirtiendo muchos fondos en que se hiciera el entrenamiento en Somalia, porque hasta ahora se hacía en Uganda, en el país vecino. Normalmente las misiones de entrenamiento tienen por base que se hacen en un país seguro, porque si no, no puedes entrenar, ¿no? Y ahí se dio un paso acelerado de decir, no, vamos a pasar a Somalia y ya entrenamos en Somalia, ¿no? Porque evidentemente vende más, ¿no? Es decir, no, ya estamos en Somalia, ya estamos entrenando a batallones somalíes que se van a enfrentar a las milicias de Al-Shabaab y tal. Y yo creo que fue, pues eso, la prisa muchas veces, vamos a decir, los objetivos políticos estratégicos muchas veces no casan con los operacionales tácticos, ¿no? Y ahí es verdad que nos vimos abocados a una misión de entrenamiento en una zona no segura. Y fue complicadísimo. Éramos 7 españoles allí y prácticamente todas las noches yo me acostaba dudando si el día siguiente iba a ser el último de mi vida. Sí. Y claro, eso al final también te hace fuerte, ¿no? Al final, día tras día acostarte, luego fuimos atacados en varias ocasiones, lo que es la base donde estábamos. Una de las granadas cayó muy cerca de donde yo dormía, pues a 150 metros, una cosa así. Y bueno, fue muy complicado. Había motines dentro de la base de entrenamiento, porque al final, pues eso, o no les pagaban, o en fin, era muy complejo ese ambiente. ¿Y cómo 7 españoles coordinabais todo? Bueno, en este tipo de misiones, vamos a decir que es como una torre de Babel. Cada país aporta unas capacidades. Entonces, en concreto no recuerdo cuántos éramos, pero seríamos originarios de 17, 18 países. Entonces, cada uno cubre un puesto. En este caso, España, pues al final hay una serie de conferencias en las cuales se reparten los puestos y España pues optaría y cubriría 7. En este caso, uno de los míos, pues estábamos bastantes más, ¿no? La seguridad en esa misión estaba a cargo de los italianos, que eran quienes lideraban. Siempre hay una nación líder, vamos a decir, que lidera la misión. Y en este caso Italia, como pues tenía antiguas influencias en Somalia, pues era quien más carne en el asador ponía en cuanto a poner fuerzas y poner material, ¿no? Y bueno, como te digo, el centro de entrenamiento estaba a 1,5 kilómetros de la base, del aeropuerto, que era la zona segura. Y ese 1,5 kilómetros era, pues eso, era un infierno. Nos levantábamos a eso de las 6 de la mañana para empezar a equiparnos, había que ir muy, muy protegido, ¿no? Y muchos días a las 7:30 pues venía la orden de que no se hacía el entrenamiento, pues porque se había visto alguna milicia moverse o había algún artefacto sospechoso de ser artefacto. Y con lo cual a las 7:30 te volvías y a intentar que ellos vinieran, los instructores o los jefes, para seguir enseñándoles cómo manejar un campo de entrenamiento. Y muchos días venían y otros días no. En fin, al final, poco a poco se fue sembrando esa semilla que creo que sembramos, ¿no? Porque al final, como antes has dicho,
con la analogía esa de quien salva a un niño salva a la humanidad, pues siempre tienes la sensación de que, o la doble sensación de decir, no estoy haciendo nada, estoy aquí, he perdido 6, 7 meses de mi vida y esto no va a valer para nada, pero yo soy siempre de la idea de que alguna semilla de las que plantamos germina. Y todo el esfuerzo merece la pena si has conseguido, pues eso, convencer a 2, 3 instructores a cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque luego también luchamos en estos sitios contra las mentalidades. O sea, ir con mentalidad europea o democrática a un país que lleva 40, 50 años de desgobierno y es el país más corrupto del mundo en el ranking desde hacía décadas. Intentar tú allí explicarles el sentido de la propiedad, el que no se pueden llevar de los colchones que te doy, que no. Yo me acuerdo que les dábamos colchones, ¿no? Y al rato pues salían con los colchones por la puerta hacia sus casas. Y claro, pues es que nadie les ha explicado que eso es propiedad del Estado, vamos a decir, y que los tienen en usufructo mientras están entrenando. Cuando vengan otros entrenadores, ese colchón será suyo. Pero ellos cogían el colchón y decían, no, colchón, mi casa no hay, pues me lo llevo, ¿no? Y ese esfuerzo de intentar explicarles poco a poco el tema de, pues eso, muchas cosas, desde lo básico. Yo disfruté mucho, fue muy enriquecedor. He visto alguna fotografía de ti dando fruta a una niña en un río en medio de África, creo. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de estas? Bueno, se producen muchas, ¿no? Un sinfín de momentos de estos que digo yo, mágicos, que son muy televisivos, muy, ¿no? Que mueven mucho emociones y que se viven internamente, ¿no? Al final siempre hay una foto que alguien te hace y tal, y simboliza un poco el lado humano de lo que hacemos por ahí, ¿no? Yo además soy muy escapista, siempre me ha gustado aprovechar la rendija de la norma para irme a hacer algo más por ese país o a interactuar, conocer a las gentes a las que vas a echar una mano. Y bueno, pues siempre llevas cosas, ¿no? Yo siempre iba con mi mochila y siempre llevas cosas además que ellos que no puedan obtener o que no tengan, ¿no? Al final, pues en un país como Mali, pues solo comen mango prácticamente, papaya, mango, de ahí no salen. Y entonces, cosas nuevas siempre les atraen, ¿no? Yo me acuerdo, lo que más les gustaba a lo mejor era un pompero, ¿no? Hacer pompas de jabón y tal, era algo, para ellos era como además, fuera de lo terrenal, ¿no? Sí. Es algo, y el ver cómo lo miraba. Y luego la música también, les encanta la música. Que además tú eres DJ. Claro. Entonces... En África yo siempre iba con mi altavoz, parecía el flautista de Amelín, ¿no? Siempre acababa con una ristra de 15, 20 niños detrás y les ponía música, cantábamos, el himno del Madrid también, lo he difundido por África. y bueno, pues anécdotas hay miles, ¿no? Uh-huh. de cosas bonitas, emocionales, cosas duras también, porque al final ves las heridas de la guerra con tus propios ojos, ¿no? Yo muchas veces digo que en los gobernantes o quien tenga puestos de responsabilidad debería estar obligado a darse una vuelta por el mundo, ¿no? Y ver lo que causan las decisiones. O sea, el fruto de muchas decisiones injustas o desigualdades está en las guerras. Las guerras no las causamos los militares. ¿Y quiénes las guerras son? las causan pues las desigualdades y luego pues los conflictos entre gobernantes, ¿no? O la falta de diálogo o el fallo de la diplomacia, ¿no? Al final es lo que conduce a la guerra. Pero claro, los efectos de la guerra, las consecuencias y las heridas, cuando tú las ves, se te quitan muchas ganas ¿no? O ves más claro que hay cosas que hay que salvar antes de que eso ocurra, ¿no? ¿Y quiénes son los que más sufren en la guerra? Pues evidentemente los que menos tienen, ¿no? Al final es injusto, ¿no? Porque la guerra suele avisar antes de llegar, ¿no? Y por eso esos flujos de refugiados y de gente que realmente tiene capacidad de irse, ¿no? El que se puede pagar un billete o tiene familia en el extranjero, pues te puedes pagar un billete e irte. Pero hay gente que no se lo puede pagar. Y entonces se producen pues esos campos de refugiados que son
caldo de cultivo de enfermedades y de muerte. Y realmente el que lo sufre pues es evidentemente el que menos tiene. ¿Y cómo es un país en guerra? Pues es un caos, ¿no? Normalmente es un caos. Yo más que nada, bueno, en guerra, últimamente los conflictos, como son de tipo asimétrico, no llegas a ver un frente, ¿no? Menos ahora ya que hemos vuelto a una guerra que sí que está habiendo unos frentes fijos. La guerra contra el yihadismo es un frente discontinuo, que es difícil ver un frente, ¿no? Una guerra como lo era antes. Las guerras que yo he vivido pues son o de posconflicto, es decir, que las partes están estabilizadas, hay tensión, pero es una tensa calma. Y luego los conflictos contra el terrorismo yihadista, ¿no? Sobre todo, que son pues, Mali, Somalia y Afganistán. Y son escenarios muy complejos, porque la sensación de inseguridad es muy grande, porque no sabes, no hay un frente donde tú ves al enemigo. Y eso, claro, eso juega a favor del terrorista. Entonces es un poco una guerra de cazadores y cazados, en el cual tienes que identificar claramente quién es terrorista y quién no lo es, cosa que no es fácil. Y bueno, no se respetan los derechos humanos ni las leyes, ¿no? De los conflictos armados internacionales. Una parte no lo cumple, con lo cual es muy difícil luchar contra un terrorista suicida, ¿no? Que viene a empotrarse contra tu vehículo. Entonces la sensación es de desasosiego, de inseguridad y de decir, como en el campo de entrenamiento ¿no? Al final no sabías quién era terrorista y quién no. Y su sueldo, que eran prácticamente $50 al mes, a poco que una milicia le pague 80, 90, 100, va a ser fiel a ese nuevo amo, ¿no? O a ese nuevo jefe. ¿Y crees que el yihadismo se está expandiendo en África? No sé si en el mundo también. Es muy complejo, ¿no? Yo al final tampoco hay muchos expertos en ese tipo, ¿no? De tablero mundial y tal. Y sería yo muy osado si diera yo aquí mi input. Pero sí es verdad que lo que he vivido yo y lo que sí es cierto, porque lo he vivido y lo puedo contar, es que es la teoría de los espacios vacíos, ¿no? O sea, es decir, espacio que no ocupe el bien o el ejército regular o el gobierno legítimo, pues lo va a usar una milicia, un grupo terrorista, un cartel de la droga, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser proactivos en seguridad, hay que ser proactivos y hay que estar ocupando espacios y estabilizando espacios y fomentando pues el imperio de la ley, lo que nosotros queremos que funcione y funciona, ¿no? Y eso yo creo que es lo fundamental. Espacio vacío que no lo cubra el bien, lo va a cubrir el mal. Y eso aplica al puzzle o al mundial, ¿no? Entonces, el irse de un sitio es peligroso porque lo va a ocupar alguien que no va a hacer el bien, ¿no? Y eso va a ser un avispero, es decir, es de donde salen, ¿no? Es como en el Cuerno de África. Primero se hizo la operación Atalanta, que al final era la operación contra la piratería en el Índico y tal, pues para efectivamente pues ir contra los piratas, ¿no? Que amenazaban a los buques comerciales, etcétera. Pero claro, los terroristas ¿de dónde salen? No salen no se crían con Tritón. Es decir, hay que ir contra los centros de entrenamiento y los orígenes de donde salían los piratas, ¿no? Y al final se hizo la misión, digamos, de Somalia, ¿no? Al final, es decir, ¿de dónde salen esos piratas, esos terroristas? De tierra. Pues es que los avisperos, los panales de las abejas están en tierra. Claro. Y es un poco pensar un poco geoestratégicamente en ver de dónde están los focos, de dónde surgen los terroristas e intentar
pararlos en origen, ¿no? Sí, ahora que hablas de pensar y de focos, me da la sensación, como mínimo a mí me pasa y probablemente a la mayoría de la gente que está en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad de España, de Occidente, que va a lo suyo, a su trabajo, que no se entera de nada de lo que está ocurriendo pues en Somalia. ¿Debería preocuparnos más lo que pasa en África, en Somalia, por ejemplo, en Mali, etcétera? Debería, desde el punto de vista humano, debería sensibilizarnos, ¿no? Porque al final el que es humanista, ¿no? Pues piensa que la raza humana deberíamos ayudarnos, pero lo que pasa es que es una utopía, ¿no? Al final es una utopía. El ser humano también tiene esa componente egoísta, ¿no? Y ese componente conflictivo. ¿Quién no ha estado en una comunidad de vecinos, en una reunión de vecinos, que es, digamos, el escalón superior a tu vivienda, a tu familia, a tu núcleo familiar, que también hay discusiones familiares? Pero el siguiente escalón de organización social es la comunidad de vecinos. Y es un caos. O sea, uno va a una reunión de vecinos, somos tan dispares, tan poco solidarios con aquel que se quiere pintar la... Son chorradas, ¿no? Son cosas básicas. Pues que no, si subimos un escalón, y ya no te digo entre naciones, pues hay una serie de falta de empatía y de solidaridad internacional. Porque realmente podríamos vivir todos con los recursos que tenemos, ¿no? Pero esa ambición de querer más que el otro es lo que nos arruina como sociedad, ¿no? Como humanos que somos. Entonces, ¿nos debería preocupar? Pues sí, ¿no? Al final estamos manejados mucho por los medios de comunicación, ¿no? Por el sensacionalismo. Vemos un terremoto, vemos un huracán, nos ponen imágenes terroríficas y vamos y hacemos un bizum y donamos algo porque nos sentimos mal y vemos que estamos mucho mejor y tal. Pero hay hambrunas y hay sequías en África que ocurren cada 5 o cada 10 años, en la que mueren 2-3 millones de personas y no nos hemos enterado. O sea, y no son noticia. ¿Y por qué no son noticia? Pues no son noticia porque el ser humano tiene ese defecto, es un defecto, ¿eh? Que lo que no ve, pues no lo siente de la misma manera. Pero yo creo que es un defecto y es humano, es aceptable, porque es verdad, lo que no vemos nos afecta menos. Y luego el terreno de las emociones, como he dicho, pues según cómo te cuenten algo, te impacta más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay una especie de marketing, ¿no? Un marketing de la desgracia que desgraciadamente funciona. Yo tengo una anécdota de Túnez que había unas monjitas allí de una congregación y ellas tenían un proyecto que era enseñar árabe a los subsaharianos, ¿no? Porque al final el subsahariano iba en su flujo migratorio hacia Europa, pero porque él le habían contado que en Europa estaba la salvación, ¿no? Y el éxito y el progreso. Pero llega a Túnez y de repente no todo el que cruza el Mediterráneo quiere cruzarlo porque quiere vivir mejor. Él no, es que está deseando volver a su familia, a dar los frutos de eso que haya podido aprender o ganar y llevárselos con su gente, desde donde viene, donde está su entorno. Y entonces muchos se quedaban en Túnez a aprender oficios pues desde los más tecnificados a los más básicos, pues carpintería o medicina o lo que fuera, ¿no? Pero el árabe tunecino era racista, es decir, estaban en una casa de acogida y les quemaron la casa, o sea, en repetidas ocasiones, ¿no? Porque no estaban integrados, no hablaban árabe, no respetaban las costumbres musulmanas. Entonces estas monjitas dijeron, pues eran católicas, pero dijeron, vamos a enseñarles árabe y costumbres, vamos a decir, las costumbres básicas del Islam, para que ellos se integren y no tengan que cruzar, no se sientan... y realmente desarrollen aquí su progreso y vuelvan a sus países. A mí me pareció un proyecto muy bueno y una inversión muy buena. Y me acuerdo que era muy poco, porque necesitaban una fotocopiadora, un ordenador para imprimir los textos y tal.
Y yo me creía aquel proyecto y luché por él y conseguí fondos y aquí en España y para aquí era poco dinero. Lo conseguimos y hicimos ese microproyecto que a mí me hace pensar, ¿no? Que si esto fuera a alto nivel, ¿no? De permitir que esas personas se formen en esos países que son frontera con Occidente, en las que ellos se van a sentir mejor, más seguros, más en su entorno y sin poner barreras, quiero decir, dándoles oportunidades en estos países. Uh-huh. Y me costó conseguir convencer a gentes de las embajadas, etcétera. Y al final lo conseguiste. Lo conseguí, sí, se hizo ese curso multiétnico y fue muy bonito, tengo cartas preciosas, sí, es muy gratificante. Miguel Ángel, si te parece, vamos al día, el 18 de junio del 2017, si no me equivoco, ese día que te cambió la vida, ese día por el que eres mucho más conocido como el héroe de Mali, el héroe del bañador rojo, recibes la condecoración, creo, más importante de la Unión Europea. ¿Podrías hablarnos qué pasó ese día? Bien, es largo, Lo pero que bueno, necesites, me lo han pedido bastantes veces y es el inicio del libro, porque al final, para centrar el tiro, ¿no? Pues al final hay que contarlo, ¿no? Y básicamente es otra misión de entrenamiento, esta vez en Mali. Yo en esa ocasión era jefe del centro de operaciones, era como un puesto en el que yo pues controlaba lo que estaba haciendo todo el mundo fuera de la base, ¿no? Y bueno, ese día, tal como otros, era un día de relax que la Unión Europea organizaba pues para que era una misión muy claustrofóbica, ¿no? Muchas horas de oficina de sol a sol. Entonces se generaban un par de actividades lúdicas los fines de semana. Una era salir a correr, interactuar con la gente y salir a hacer unas rutas. Y la otra era ir a un centro de estos pues, recreacional, pues a pasar unas horas allí, tomar una pizza, nadar un poco y poco más, ¿no? Un sitio muy bonito, por lo que he visto. Un sitio, a ver, los que intentan rascar decían que era un resort de lujo y tal, no. Era una casa rural al cambio. Y bueno, rupestre y pues bien. Para descansar. Necesidades básicas, solo una tumbona de tela y con eso, pues con descansar y salir del cuartel, como quien dice, pues ya era suficiente recompensa. Y bueno, fue el lugar elegido por un comando yihadista para intentar causar el mayor terror posible, ¿no? El último ataque terrorista había tenido lugar en 2015 contra el Radisson Blu, que era un hotel también ocupado por occidentales. Y bueno, en esta ocasión eligieron ese lugar. Sabían que estaba frecuentado por tanto componentes de misiones extranjeras como algún empresario extranjero que estaba haciendo de negocios allí. Todo aquel que se pudiera permitir pues entre 5 y 8 euros que valía la entrada y tomar una pizza, que no había otra cosa. Entonces, bueno, la intención yihadista evidentemente pues era, yo creo, y así se analizó después, intentar capturarnos, ¿no? Porque al final estaríamos en torno a 50 personas en ese sitio. Realmente ellos matando 20, 30, el número no es lo que causa terror, ¿no? Lo que ellos hubieran pretendido es estar presentes la mayor parte del tiempo posible en medios internacionales y torturar y masacrar durante más horas. Entonces hicieron como una especie de pinza o trataron de hacer un cerco que gracias a mi reacción temprana, esa que activó a mucha gente y que sacó de la inmovilidad a muchos de los que estaban, porque al final te das cuenta que hay una reacción instintiva y natural que es de bloqueo físico y mental. Y entonces el hacer pasar a modo reacción a mucha gente fue lo que muchos agradecieron luego, ¿no? Es decir, gracias a tu alerta y a tu actividad salimos del cerco. Tú acababas de tomar una pizza, estabas estirado al lado de después de comer, la piscina,
¿Y qué pasó? Estabas escuchando música, Estaba ¿no? escuchando música con unos cascos y oí una ráfaga de disparos de Kalashnikov muy característico, porque ha estado en zonas de estas, pues tiene un sonido muy característico. Y sobre todo es identificarlo como un ataque, porque en estos países que se puede usar un arma como traca, ¿no? Aquí usamos una traca, ellos usan ráfagas de disparos. Y lo identifiqué como ataque claramente, porque yo siempre digo que mi yo inconsciente sabía más que mi yo consciente, seguramente. Y entonces yo ya estaba preparado para salir de ahí, romper el cerco. Y bueno, me siguió un grupo numeroso de personas que vio mi actitud decidida y decidieron seguirme hacia el lugar que yo había elegido como de mayor probabilidad de éxito, ¿no? Y de supervivencia. Ujú. Y bueno, desarmado, nadie se pudo calzar, evidentemente. El que se parara a calzarse era hombre muerto o mujer muerta. Y entonces, pues iniciamos una huida en un primer momento que consistió, pues eso, ganar distancia en el menor tiempo posible, que es lo que te da seguridad, salir de la zona de fuego. En esas primeras ráfagas, pues murieron ya 2 personas, dos trabajadoras de ahí ya fallecieron. Y una persona que estaba en la piscina le dio un infarto y se quedó seco. Luego, un sargento medio portugués de nuestra misión, de los 12 que estábamos del grupo, pues también fue aparecido muerto en las inmediaciones de donde estaba originalmente, con lo cual seguramente uno de esos rafagazos le debió impactar. Y la quinta víctima de nuestro lado fue un soldado maliense ya en la operación de rescate. Y bueno, pues eso fue una huida en primer lugar. Otra buena decisión fue tener el teléfono móvil, que me permitió alertar a las fuerzas de reacción de la Unión Europea y luego también a las de fuerzas especiales malienses, que fueron los que luego entraron en el recinto. Y es cuando se produce ese momento mágico, que es que yo, desarmado y descalzo y en bañador, pues frente a 5 terroristas poco podía hacer, ¿no? Pero se da la circunstancia de que justo detrás de un arbusto en el que nos hemos refugiado varios, pues está un teniente coronel de la misión con una mochila, que lleva una mochila en la espalda, ¿no? Pues eso, habían pasado 7 minutos del ataque y si no tenía el arma en la mano es que estaba en shock, ¿no? Yo lo identifiqué porque era el más antiguo del grupo, el que había llevado para pagar los tickets, etc. Y como la norma de la Unión Europea era llevar una pistola por grupo, pues enseguida deduje que él llevaba la pistola, ¿no? Y así fue. Le pregunté si llevaba él la pistola, me dijo que sí. Y entonces le dije, pues sácala de la mochila, la necesitamos. Y yo entonces nos miramos. Él no estaba en capacidad de hacer nada, ¿no? El símil futbolístico es eso: final de la Champions, minuto 90, y hay penalti a favor de tu equipo, pues eso, alguien pide la bola y otro pues se la cede, ¿no? Amigablemente. Y ese fue como fue. Le pedí, en este caso, no la bola, sino la pistola, y dije, ¿puedo usar tu pistola? ¿La puedo usar? Me dijo, sí. Y en un acto que no sabemos muy bien, unos ya lo llaman cobardía, otros generosidad. Pero bueno, el caso es que al final esa pistola acabó en mis manos con 14 cartuchos, ¿no? E inmediatamente el otro teniente con el que había, italiano, me indicó que estaba acercándose uno de los terroristas hacia mi posición. Y bueno, en principio lo vi entre, pues eso, 60 metros, 50 metros, o sea, estaba fuera de mi alcance. Y él llevaba un Kalashnikov, iba buscando posibles víctimas y decidí, ahí hice alarde de la prudencia que había mamado en casa y dije, bueno, tengo que esperar que se acerque lo más posible. Mi arma tiene un alcance limitado, entonces cuanto más cerca lo tenga, pues mejor. Y así fue. Le esperé hasta que llegó más o menos a unos, pues eso,
13, 14 metros, 15. Y ya nos vio, apuntó su arma y fue cuando yo me levanté y fue un duelo cara a cara. Con otra vez la inmensa suerte, el destino, la providencia divina de que él no me da y yo sí que le alcanzo. Entonces es otra nueva oportunidad de volver a dar un salto con todo el mundo y buscar otro refugio más arriba, ¿no? Ahí hay un momento en el que yo pienso, porque él se tambalea y se va como detrás de otro arbusto, ¿no? Y me surge ese impulso de decir, bueno, pues casi como de las películas, de decir, cojo su arma y por lo menos tengo algo más, ¿no? Pero enseguida me dispara otro, de otro punto, de otro origen, al que yo ni siquiera ya veo, o sea, vuelvo a ver disparos por todo a mi alrededor. Y ya tengo ahí una nebulosa que no sé cómo salí de allí. No sé que luego pues tenía herida en las rodillas y tal. Y bueno, se vuelve a producir un salto y la búsqueda de otro sitio donde poder volver a refugiarnos, ¿no? Y ahí en ese sitio ya pues pasa tiempo, ya pasó casi 3 horas, ya enlace con la embajada final, pues un equipo de protección que había allí va hacia la zona y ya empieza un poco esas comunicaciones para ver un punto de extracción para poder sacar al grupo que nos habíamos ido a lo alto de la colina. ¿Y cómo actuar en una situación? ¿Cómo actuaron los civiles? Porque no todos los que estabais ahí erais militares. Yo, por ejemplo, si hubiese estado ahí, ¿qué debería haber hecho? Bueno, pues como he dicho, hay un instinto natural que es de bloqueo, que yo creo que es una reminiscencia de cuando éramos presa de depredadores y al final la inmovilidad, el depredador no ve, normalmente ve movimiento, ¿no? Si te quedas quieto, pues no das pistas hacia dónde estás yendo. Y eso que antes era una ventaja, ahora en el mundo racional es un caveat, ¿no? Es una limitación. Y bueno, hay que salir lo antes posible de ese estado de shock y huir. Es decir, lo primero es ganar distancia en el menor tiempo posible. Buscar la manera de salir de ahí, salir lo antes posible. Porque esas teorías de, bueno, me hago el muerto, me quedo quieto, me escondo, valen si te has ido y tienes una distancia que te permite hacerlo, ¿no? Pero desde luego en los momentos iniciales es un error quedarse quieto. Y luego pues pensar, ser imaginativo, pensar, en este caso si es verdad que a mí me ayudó mi deformación profesional, ¿no? La búsqueda de sitios tácticos, ¿no? Es decir, bueno, pues la altura me da ventaja frente a un enemigo. O este sitio es apto porque el enemigo lo tiene más difícil para acceder hacia mí, ¿no? Salir del camino, en fin, son tics que tienes, pero que son más bien de tu preparación profesional, ¿no? Entonces la gente te sigue porque te ve hacer cosas y das órdenes y tomas acciones y tú inspiras seguridad, ¿no? Al final el liderazgo es eso, ¿no? Es que la gente te siga porque les aportas seguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Y hubieses cambiado algo de tu actuación aquel día? No sé si luego has pensado, o quizá podría haber hecho esto mejor, o quizá podría haber hecho esto de esta manera, haber matado, haber seguido en el arbusto a esa persona que al final pues falleció. Esa pregunta es la respuesta a esa pregunta que me acabas de hacer es el origen de este libro, precisamente, uh-huh. ¿no? Porque fue una pregunta similar que me hizo una señora en una conferencia. Me dijo, tú no me preguntas ¿qué hubieras hecho diferente a lo que hiciste? Y tras unos segundos de pensarlo y decirle, bueno, no me lo había hecho nunca y efectivamente no hubiera cambiado nada. Evidentemente, si hubiera salido de la base, pues hubiera salido armado hasta los dientes. Pero si hablamos de cómo en las circunstancias en las que estuve, no cambiaría nada o no hubiera hecho nada diferente a lo que hice. O sea, todas las acciones que hice fueron efectivas y eficaces para el logro del objetivo, que era salvarnos todos los que estábamos allí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que a mí me dio un poco origen de decir, bueno, sin yo ser una persona extraordinaria o especialmente apta
pues de operaciones especiales ni nada, soy un militar de capacidades medias, ¿no? Pues ¿cómo fui capaz de hacer tantas cosas bien hechas durante 6 horas y media que duró el ataque? Y las respuestas están pues en esa personalidad heroica que se ha ido forjando a lo largo del tiempo, en todos esos rasgos de la personalidad, esos 103, que luego los agrupo en 7 valores troncales y que dan origen a los 7 capítulos del libro, ¿no? Analizar un poco de cada uno de ellos qué me ayudó ese día a salir adelante y a sobreponerme a una situación tan desfavorable. ¿Y la vida te había preparado para ese momento? Pues yo creo creer que sí, ¿no? Y sobre todo también creo que la vida me ha hecho volver a la vida, porque al final uno no cuenta disparos, pero probablemente entre 60 y 70 disparos he hecho así una cuenta de rafagazos que recibí y de lo que vi en el suelo y lo que vi luego posteriormente que me impactó todavía más, ¿no? A los 20 días fuimos a reconstruir un poco la historia, el lugar, y me llamó la atención cómo está todas las rocas llenas de impactos por todos sitios, ¿no? O sea, yo he ido corriendo por ahí por donde está eso, ¿no? Y entonces dices tú, wow. Algo me ha hecho volver a la vida, evidentemente la valoras de otra manera, tienes otra visión, ¿no? De la vida. Ya tenía una visión, vamos a decir, bastante estoica, ¿no? de mi vida anteriormente, pero esto lo ha acrecentado más, ¿no? Lo ha llevado al sumum. No voy a decir que no me enfade por perder un tren o por llegar tarde a un sitio, pero lo tomo de otra manera totalmente distinta, ¿no? O cuando te roban algo. Me robaron el maletero del coche, ¿no? La rueda de repuesto, unos altavoces que llevaba y tal. Y cuando lo abrí, noté que algo había cambiado en mí, porque miré y dije, bueno... Robar a un teniente coronel manda... Bueno... Yo no lo haría. No sabía lo que se estaban jugando. No, pero realmente mi actitud fue, bueno, es algo que cuesta dinero, se puede reponer. La persona que lo ha robado a lo mejor lo necesitaba y lo necesitaba más que yo. Y si no lo necesitaba y es por un vicio o por una mala gestión de su dinero, ya el karma será justo o injusto con él, pero no corresponde a mí. Entonces, esa filosofía de decir, bueno, pues lo que está por venir, pues vendrá. Y lo que vino, pues ya no puedo hacer nada. Entonces, vamos a vivir el instante ahora y disfrutarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de valores, en algún momento hemos hablado de las monjas, del cristianismo que ayudaste, ahora del karma, de estoicismo, ¿crees que hubo algo o alguien que te ayudó ese día? Yo quiero creer que sí. Yo soy creyente y bueno, en todas las misiones me acompaña siempre la Virgen del Pilar, que es la que bajo su manto, ¿no? nos amparamos, ¿no? Los que hemos estado en la Academia General Militar. Y siempre me ha acompañado a todas las misiones, ¿no? Una pequeña imagen, una pequeña joyita o algo, una pulsera, lo que sea, en cualquier manera o forma me acompaña a las misiones. Pues bueno, yo quiero creer que también tuvo parte de culpa, ¿no? De que yo saliera vivo y que es una nueva misión, pues ahora intentar ayudar a los demás, ¿no? No a que vivan esos valores, sino a que los entiendan, los identifiquen, les den la importancia que tienen, que hay veces que a lo mejor, no voy a decir que se han perdido, porque eso es una visión negativista y catastrofista que yo no comparto. No están ahí, a lo mejor están un poco apartados de la visión, pero porque la sociedad ha cambiado sus prioridades y entonces a lo mejor no son tan visibles. Pero no es culpa de la juventud ni de los que no lo siguen. Es culpa de nosotros los que estamos en posición de mostrárselos. Es como los espacios vacíos, es lo mismo. El lugar que no ocupe un valor, vamos a decir, noble o ético o moral, lo va a ocupar algo que se acerca más a la idolatrización, ¿no? Es decir, a los ídolos, a los falsos héroes. Ojo, hay ídolos que son buenos, ¿no? Porque al final fomentan ciertas cualidades humanas. Rafa Nadal, por ejemplo, es un ídolo a seguir, ¿no? Porque al final
se ha sobrepuesto siempre ese espíritu de lucha, la nobleza que tiene, luego ha demostrado la humanidad, pues ayudando con fundaciones, ¿no? Eso. Es un ejemplo a seguir. No es un héroe, porque el héroe está muy delimitado la definición y lo que te hace ser héroe. Y él no es un héroe, ¿no? Pero es un ejemplo a seguir. El problema viene cuando ponemos ejemplos de éxito, vamos a decir, éxito banal o material, como lo ponemos en una prioridad en la cúspide de la esencia del objetivo de un joven, ¿no? Y me voy a series de cualquier plataforma, ¿no?, en la que se ensalza al que ha conseguido con poco esfuerzo mucho. Y claro, estamos dando un mensaje que no es la realidad. No, eso no existe. Eso le sale a alguno, pero es ilícito, es amoral y no es ético. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Entonces faltan series de héroes, faltan series de referentes, faltan referentes. No, tenemos muchos en España, y muy buenos, pero son de blanco y negro, que digo yo. Blas de Lezo. Claro, tenemos muchísimos ejemplos admirables y somos herederos de eso, ¿no? De todo eso somos lo que somos. España ha surgido y se ha mantenido y es así por lo que hicieron otros. Pero bueno, también no hay que pasar páginas, sino que hay que escribir nuevas páginas. Y yo soy un poco defensor de estos, que se está perdiendo una generación de héroes en color, y no hablo por mí, pero hay muchos que deberían ser tenidos en cuenta, ¿no? O reconocidos, y que, en fin, que se pasearan por las televisiones, por los medios o por los podcasts. Y bueno, vosotros creo que estáis haciendo una labor muy buena contigo, en ese sentido, de poner en el foco a aquellos que han triunfado, vamos a decir, pues con esfuerzo, con sacrificio y con valores que son, vamos a decir, no perpetuos, sino que son transversales, ¿no? Independientes de la época. Sí es verdad que ahora hay otras prioridades y hay, no voy a decir nuevos valores, pero sí que se han cambiado un poco los órdenes. Pero hay unos valores ahí troncales que están subyacentes, que están ahí y que te ayudan a sacar cualquier crisis adelante. Y volviendo a Mali, esta pregunta la hago con todo el respeto y no estoy seguro de si la puedo hacer, teniente. La puedes hacer. Pero ¿cómo es quitarle la vida a un terrorista? Pues mira, ese dilema ético que evidentemente un cristiano o cualquier ser de bien tiene como mandamiento el proteger la vida y el no matarás, ¿no? Eso está claro. Lo que pasa es que en mi caso el dilema ético no ha existido. Muy diferente hubiera sido si yo hubiera manejado un dron y atacar una base yihadista de unos tíos que se están entrenando, ¿no? Ese dilema es distinto al que tuve yo. Yo, desde luego, tengo la conciencia muy tranquila porque yo salvé vidas. Es decir, está claro que si yo no actúo de esa manera, hay 50 muertos. Porque 5 yihadistas armados... ¿Y tú el primero, quizá? Todos. Todos, porque al final estaban en una total superioridad de medios. Entonces, bueno, el haber salvado tantas vidas frente a alguien que quería imponer la suya, su vida y sus ideas, pues no me ha hecho tener ninguna duda de que lo que hice estaba bien y era lo necesario. O sea que no he tenido ninguna duda, cero. Luego también, pasándolo al tema de la juventud, ¿cómo ves? Es que como has hablado un poco también de la sociedad, etcétera, ¿cómo ves a los jóvenes hoy en día? Hay gente que cuando, dijimos que te íbamos a entrevistar, ¿no? Pregúntale si la mili debería volver a ser obligatoria para que la gente se encauce hacia el bien y que si no, pues la gente está muy dispersa. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ves la juventud? Bueno, yo soy optimista. Yo me gusta la juventud en el sentido de que me junto siempre con los jóvenes antes que con los de mi edad o más mayores. Siempre ha sido así. Siempre me ha aportado frescura, ¿no?
Y siempre he tenido mucha esperanza, porque al final hay momentos circunstanciales, pues como he dicho, que a lo mejor se han cambiado las prioridades, ¿no? O se ha dejado de lado ciertas cosas, pero luego está el ADN español, el ADN del español, que es luchador, que es imaginativo, que es creativo, que tenemos ejemplos de ingenieros, de médicos, que hemos estado siempre en la punta de lanza en todo, en el arte, en la educación, las mejores universidades del mundo. Hemos sido muy, muy valiosos, ¿vale? Y yo creo que eso no es que haya que recuperarlo, es que está en nuestra esencia. Entonces, está en nuestra esencia, solo hay que sacarlo a relucir, ¿eh? Solo hay que darle la oportunidad al joven de que se lo crea, ¿no? Nosotros los españoles somos muy de valorar más lo de fuera que lo de dentro, de no creérnoslo. Y tenemos que creérnoslo, porque somos una sociedad espectacular. Se nos valora ya por donde vamos. Tenemos mucha fuerza. Entonces esta juventud tiene fuerza y tiene capacidad. Me lo demostráis día tras día, porque podcasts como estos, pues al ver la profesionalidad y lo bien que lo hacéis, ¿no? A mí me hace tener mucha esperanza en un futuro próspero, para nuestra España. Bueno, de la juventud me decías que cómo la veía y cómo... Exacto, y sobre también... Y lo de la mili... Toda la gente joven debería hacer la mili, que a veces esto claro. es... A ver, la función de la mili no es hacer buenas sociedades, ¿no? La función de la mili es tener un buen ejército profesional y adecuado a sus necesidades. Entonces, ahora lo tenemos desde que se profesionalizó el ejército. También hay que tener en cuenta la tecnificación del campo de batalla. Hoy en día los sistemas de armas son complejos, de transmisiones, todo es muy complejo en el campo de batalla. No se puede crear un combatiente de la noche a la mañana, ni en 9 meses, ni en un año. Entonces el modelo de ejército, digamos que se movió a ese tipo de ejército más reducido, más técnico. Entonces, hacer una mili para formar una sociedad no es el camino. Otra cosa es que las consecuencias de la mili eran, o que había efectos positivos en la sociedad. Pues porque es Vox Populi y se habla por todos lados, ¿no? Hacía dar algo por tu país, no solo recibir, porque al final eso es una enseñanza que no solo estamos aquí para recibir cosas, hay que dar, ¿no? Ahora es a través de los impuestos, pero hay que hacer sacrificios por tu nación. Y luego pues sacaba un poco de la zona de confort a aquel que pues eso, que no había cogido nunca un tren, que no había tal, que estaba ahí viéndolas venir. Pues es como, sí, la sociedad te va a dar seguridad, pero tú tienes que dar algo a cambio. Eso era otro efecto positivo, ¿no? Pero el que vuelva a la mili solo por eso no tendría sentido. Otra cosa es que volviera por necesidades, pues de números o de dotar de ciertas capacidades, ¿no? Uh-huh. Pero vamos. Y pasando al tema también internacional, un poco como lo que hemos comentado, ¿no? De si debería preocuparnos lo que ocurre en Somalia. Debería preocuparnos, teniendo en cuenta que la mayoría de la historia reciente creo que ha estado plagada de periodos de pocos periodos de paz. Ahora quizás es el momento con más paz de nuestra historia reciente. Debería preocuparnos lo que está pasando, tú como militar, como teniente coronel, pues lo sabrás, imagino, lo que está pasando con Rusia, si puede haber un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, si España podría llegar a ir a una guerra, si España se posicionará, pues bueno, más o menos en Palestina, Israel. Sé que no puedes tampoco como militar opinar de este tipo de cosas, pero quizás sí dar una visión o una reflexión. Como bien dices, y eres una persona inteligente, lo veo, el estar en activo pues te impide, no te impide, sino que no eres el más apto para hacer valoraciones, ¿no? De ese tipo, ¿no? De las consecuencias de los conflictos actuales. Claro. Pero sí está claro. Y tampoco voy a decir he venido a hablar de mi libro porque no rehuyo una cosa que como militar pues tengo mi opinión, ¿no? A ver, el ejército español está en constante preparación, es decir,
pero haya conflicto o no, esté cerca o lejos, lo bueno que tiene este ejército es que es muy profesional, ¿no? Y te preparas para un amplio espectro de conflictos, porque al final no te puedes preparar circunstancialmente para un tipo de conflicto u otro, porque eso va variando, ¿no? Y los programas anuales y la preparación ante las técnicas y procedimientos pues tienen que ser muy amplios, ¿no? Ahora hemos pasado de una amenaza, como he dicho, asimétrica, de IEDs, etcétera, con parece ser un nuevo conflicto más centrado en el territorio y en los frentes, ¿no? Aún así, pues surgen nuevas formas de hacer la guerra, ¿no? Para las cuales te tienes que adaptar, ¿no? Estos enjambres de drones, estas municiones merodeadoras, nuevos tipos de perturbaciones electrónicas, ataques cibernéticos, tal. Es decir, estamos en constante evolución, preparación, ¿no? En eso, el mensaje es de tranquilidad, digamos, en el sentido de tener las Fuerzas Armadas mejor preparadas y más valoradas en el concierto internacional, ¿no? Somos humildes en cuanto al presupuesto y eso nos hace tener que doblar esfuerzos y ser imaginativos, ¿no? En el uso adecuado de los pocos medios que podemos tener. Pero como he dicho, la preparación y la imagen que tenemos es muy elevada, ¿no? Y yo que vivo dentro y veo la preparación dentro, ¿no? Pues el mensaje es de cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, y no debería estamos preocuparnos. preparados. Hombre, a ver, eso, como he dicho antes, no está en manos del militar, ¿no? Eso está en manos de la gestión de la diplomacia internacional, de las alianzas que se estime que España debe estar o no estar, y escapa realmente al nivel del militar, que sí que puedo decir que eso, que estamos preparados, ¿no? Para lo que venga. Y preparados para lo que se nos ordene estar, ¿no? Al final. ¿Y qué piensa de esas personas que dicen, no, España no debería tener ejército como, no sé si Suiza, como algunos países? ¿Para qué sirve el ejército? Te preguntan muchas veces. Nah, pues y ahora te lo pregunto a ti. Lo reduzco al absurdo de que todos tenemos una cerradura en casa. De que cuando entran a robar en 3 o 4 viviendas de alrededor, me pongo rejas y una alarma, y al final cada uno protege lo suyo, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil hablar de lo colectivo, de la utopía. Yo tampoco quiero que haya ejércitos. Yo muchas veces digo, si el mayor antimilitarista con el que tú vas a hablar voy a ser yo, porque el menos interesado en una guerra, en un conflicto soy yo, que voy a ser el que va a ir. Porque tú no vas a ir, voy a ir yo. Entonces, ¿quién hay menos interesado en que haya una guerra? Pues yo, ¿no? Entonces, con eso se desarbola un poco todo. La seguridad cuesta dinero, la seguridad cuesta esfuerzo y el mundo ideal, pues desgraciadamente no existe. Y como te he dicho, pues todos nos protegemos y si vemos a alguien sospechoso, pues nos cambiamos de acera y nos protegemos a nivel individual. Entonces, pues a nivel colectivo vamos subiendo y a nivel de un país, pues un país desprotegido no tendría sentido, ¿no? En un mundo en el que hay amenazas alrededor. Otra cosa es que no las hubiera, pero vivimos en un mundo con riesgos y amenazas, con lo cual no protegerse sería del género, no sé, sería una falta de responsabilidad, ¿no? Y en este mundo con riesgos y amenazas, ¿cuál es el papel del ejército español? Porque hace unos siglos, ¿no?, existió la Armada Invencible, existieron los tercios, por lo que tengo entendido el ejército español era uno de los más poderosos y temidos en todo el mundo. Ahora mismo, ¿cuál es la situación del ejército? ¿Estamos dentro de los 10 ejércitos más potentes en aviación o en tierra o en mar? Bueno, ¿En qué posición está el ejército? Eso al final se define lo mismo, se define una estrategia nacional de seguridad y son decisiones de nivel político de tener unas Fuerzas Armadas, vamos a decir, compensadas y estructuradas de tal manera que hagan frente a las amenazas que tenemos, ¿no? Esas están ya identificadas y más o menos se sabe cuáles son y se hace frente a ellas pues con los planes de adquisición tanto de formación como de adquisición de material, ¿no? Pues
Yo entiendo que si ahora pues hay más ataques de hackers y tal, y más un poco la guerra de ciberdefensa, pues entiendo que hay mayor inversión en protección de medios electrónicos, de medios informáticos, etcétera, ¿no? Pero el ejército español es uno de los más fuertes de... Desde luego estamos en la liga de los mejores, ¿no? Está claro. Estamos integrados en la OTAN y vamos un poco de la mano con los países más desarrollados, sí. Una cosa que me gusta mucho de tu libro es los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y afrontar cualquier reto. O sea, ser un héroe de lo cotidiano, de lo ordinario. ¿Podríamos hablar un poquito más de ello? Y también, nadie lo va a hacer por ti. ¿El qué? Pues mira, nadie va a hacer por ti tomar unas decisiones que en tu vida van a hacer que tu vida mejore. Es decir, por ejemplo, y lo básico, el primer acto voluntario que hacemos en la vida es cuando te rompen el cordón umbilical y tienes que dar las primeras bocanadas de aire. Nadie lo va a hacer por ti, es decir, tú lo tienes que hacer, ¿no? Es el primer acto voluntario, pero es que después de ese vienen un montón más, ¿no? Si tú quieres coger algo que está más alto, pues dejas de ir a 4 patas y vas en bipedestación y tal. O sea, es una evolución constante, pero es que en la vida hay momentos en los que tú tienes que tomar la decisión de decir, bueno, pues yo tomo la decisión pues de no ir por el camino, pues de, no sé, o dejar de fumar, o no abrazarme a ciertas tendencias que son tóxicas para mí, o al seguir un tipo de alimentación, o hacer un tipo de actividad física. Todos son decisiones que siempre al final pues te van conduciendo a una persona íntegra, a una persona equilibrada, y al final es una persona feliz, porque una persona que tiene equilibrio en su vida mental y que tiene salud física, pues es la mayor fuente de felicidad, ¿no? Y sobre todo el servicio a los demás, el hacer algo por los que te rodean, el no solo tú y tú, solo verte tú, porque eso te da unas cosas que no te va a dar nada. El ayudar a los demás, el servicio a los demás es algo, pues eso, te produce felicidad en cantidades exponenciales, ¿no? Y bueno, no es un libro solo para una parte el que quiera dedicarse solo al ejército, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que todos nos enfrentamos a batallas diarias. De hecho, una de las frases dice, sonríe a todo el mundo, no sabes qué guerra está librando esa persona, ¿no? Entonces, yo quería que fuera un libro también que fuera para todo el mundo, para todo el joven que tuviera esas dudas de, bueno, y yo como lo hago, no piso fuerte, pues bueno, que lo lea, que vea mi ejemplo, que vea cómo yo me he sobrepuesto a muchas circunstancias y que luego al final, pues hay cosas que me han venido, de hecho, de manera tardía, ¿no? A mis 30, a mis 40, pues he empezado aficiones y he cumplido sueños que tenía de pequeño, ¿no? Que tampoco hay que tenerlo todo y el ya ahora mismo, que hay que invertir tiempo y esfuerzo en futuro. Y no solo es una inversión económica, es una inversión en sacrificar algo que ahora te cuesta y ahora no sale bien y ahora no tal, pero ahí estás construyéndote poco a poco. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a escribir un libro, no? Pues casi ya a los 48, 49, pues lo he escrito. Y muchas cosas que yo pensaba que no iba a hacer y las he hecho, ¿no? Sí, a mí me ha encantado el libro. Sobre todo esto, ¿no? Lo que te comentaba de cómo ser un héroe en lo cotidiano. Como he dicho antes, la palabra héroe, que está demasiado utilizada para el término o lo grande que debería ser solo se debería reservar para un tipo determinado de personas que han hecho algo extraordinario, pero sí es verdad que bueno, está aceptado y también el héroe de lo cotidiano, en el sentido de que todos podemos salvar a alguien de su mayor terror, de su problema que para él es enorme, y el estar atentos a lo que nos rodea y a quienes nos rodean, que no hace falta irse a Somalia ni a Mali
para hacer el bien, que miramos alrededor y tenemos a alguien, un hermano, un amigo, una amiga, alguien que ha tenido una ruptura, ha perdido un ser querido, ha perdido una mascota, ha suspendido la EBAU, no ha conseguido, pues para ellos es su mayor tragedia de su vida, y a lo mejor en ese momento pues escuchar activamente a una persona y algo muy básico, pues tomar un café con esa persona, sacarla un día a pasear, a ver al cine o algo, a lo mejor para ellos eres ese héroe o esa heroína ese día, ¿no? Que le has salvado de un día, que le has regalado un día, ¿no? Porque al final estos son regalos día a día. No hay que mirar muy, muy lejos, porque desgraciadamente la ruleta rusa está ahí y cualquiera, estamos aquí otro día, pues no estamos, no tenemos la suerte. Entonces, ser esa persona que puede ser el motor de cambio de otra, eso está ahí en nuestras manos. Entonces solo hay que mirar alrededor y darnos cuenta de ello. Es que teniendo una hermana, bueno, con discapacidad, habiendo estado a punto de morir, habiendo salvado a tanta gente, habiendo visto a tanta gente que lo ha pasado tan mal, pues durante tantos años, imagino que habrás pensado varias veces en lo que realmente importa. ¿Qué es lo realmente importante? Pues bueno, todo el mundo tiene como meta el ser feliz, ¿no? Al final es como una búsqueda constante de la felicidad. Y la felicidad está en las pequeñas cosas. Entonces, muchas veces, no, es que yo me quiero comprar el barco de 14 metros porque es que si no lo tengo, es que... Y la felicidad a lo mejor no está en ese barco, está en salir con una lancha o irte a la costa y tener esa misma sensación o percibir esa sensación de otra manera, incluso soñarla, ¿no? Entonces, bueno, es un topicazo, pero el conformarse con cosas pues alcanzables y el valorarlas, pues te hace vivir de otra manera, ¿no? Sin esa ansiedad del querer ser el mejor o tener lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, el valorar que al final el inicio y el final de todos es el mismo y que el camino que seguimos por el medio, pues tratar de que sea lo más llevadero posible, ¿no? Y esa es la búsqueda de todo ser humano, ¿no? La felicidad, que muchas veces es la estabilidad, ¿no? El tener una vida estable, el haber pues cumplido algunos de tus sueños sin que sean demasiado elevados. Evidentemente, a mí me gusta cómo canta Pablo Alborán, pero yo no voy a cantar nunca a Pablo Alborán. Pero hay veces que cojo un micrófono y pongo su voz y pongo el volumen muy bajo y me imagino que soy él y que canto como él. Y a mí me llena de felicidad. Bueno, además, lo hice antes de ayer, que estoy preparando unos temas para una boda de un casi cuñado. Y entonces lo hice y pues me produce felicidad. Bueno, me estoy imaginando que canto como él y que soy como él, porque me gustaría cantar como él. Y con eso ya llenas momentos de felicidad a tu vida, ¿no? Lo vas salpicando de cosas. Y yo creo que eso es un poco la manera que yo he visto más cómoda de vivir, más equilibrada y más feliz. Pues ya para terminar, Miguel Ángel, ¿qué consejos darías a toda la gente que escuche esta entrevista? No sé si los quieres dar como Miguel Ángel, como teniente coronel del ejército, como héroe español vivo o como una mezcla de todo, o como DJ, pero ¿qué les dirías? Pues yo les diría, yo hablaría desde la humildad. Porque al final todo eso, todas esas medallas, al final esas condecoraciones, esos éxitos que se ven desde fuera, pues no son tan importantes, ¿vale? Al final lo importante es pues el cariño de los que te rodean, el haber, como he dicho, pues ayudar a las personas que están cerca, ayudar a otros a cumplir sus metas, sus objetivos, sus sueños, dar consejos si tú has vivido algo que te ha sido útil y piensas que a esa persona le puedes sacar del atolladero, pues dárselo, escucharle, dar buenos consejos. Y bueno, pues yo creo que leyendo este libro tienes un montón de herramientas y tips para hacerte preguntas a ti mismo, para conocerte, porque hay veces que no nos conocemos, que somos más capaces de lo que pensamos, que en la adversidad es realmente donde conoces tu propia fuerza, ¿vale?
y de cómo superas esas cosas, esos momentos difíciles, que el día a día, pues a pesar de que estás en el pozo hundido, que no ves nada, que parece que esto te suena a cantos de sirena de otra persona muy lejana, que no, que todos hemos pasado por esos momentos malos y que hemos salido de ellos y que todo tiene su momento y que de repente un día hace clic y siempre hay que vivir con la esperanza de que haces clic y cambias y dejas de pensar negativamente, dejas de ser una persona pues, tóxica o celosa o temerosa o ansiosa o algo y de repente cambias y tienes tu recompensa, ¿no? Que es una vida un poco en paz y serena y ya en disposición, como he dicho, desde esa posición ayudar a otros. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, teniente coronel del Ejército, por haber estado este rato con nosotros. A vosotros y eso, mucha suerte y muchas gracias porque he estado muy a gusto. Nosotros también. A la de 3. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, teniente coronel del Ejército, por haber estado este rato con nosotros. A vosotros y eso, mucha suerte y muchas gracias porque he estado muy a gusto. Nosotros también. A la de 3.